Buenos días. Vamos a estar en lo que es el capítulo 11 de Mateo, así que si tienen sus Biblias, pues seguimos ahí con este evangelio. Ah, Voy a darle lectura, pues si quieren síganla ahí en sus propias Biblias o si me quieren escuchar a mí, pues está bien. Si quieren adelantarle también ya la pura predicación después de leer ustedes, pues también está bien. Dice Mateo 11. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Jesús les respondió: Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Bien, a través de todo este capítulo, Jesús va a estar lidiando con el problema de que la gente tiene pues cierta expectativa de lo que él debe hacer, de que no entiendan qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo de esa manera. Los israelitas pues esperaban a este rey que iba a venir a conquistar a Roma y que iba a poner pues a Israel sobre todas las naciones. Esto porque pensaban que su verdadero opresor pues era el Imperio Romano. Jesús sabe que pues hay un opresor que es aún más grande. En este caso pues sabemos que es el pecado y la muerte. Imaginen como si esto fuera una obra de teatro. Y todos los actores pues, están en sus lugares, están listos ya para llevar a cabo, ¿no?, la actuación de su vida. Van por el Oscar. Y de pronto el protagonista comienza a decir diálogos que no esperaban. Empieza a moverse en el escenario en lugares que pues tal vez no le tocaba estar o que no esperaban que iba a estar ahí. Esto es básicamente lo que está pasando aquí con Jesús y la gente que lo está rodeando.
Juan el Bautista y los demás israelitas esperaban que Jesús dijera o hiciera ciertas cosas, y Jesús, el actor principal, pues parece que está improvisando sus diálogos, parece que está haciendo otra cosa que no estaba escrita en el guión. Pero Jesús sabe que lo que está haciendo pues es precisamente lo que va a traer el reino de Dios, incluso si esto es diferente a lo que pues ellos habían imaginado. Y Juan el Bautista, el profeta, pues no se escapa de ese malentendido. Él está en la cárcel y pues como vemos aquí está un tanto decepcionado, ¿no? Juan esperaba que Jesús actuara pues, de una forma impresionante, ¿no? Como un tipo Elías que bajara fuego del cielo, que quemara a los profetas falsos, que confrontara a Herodes, lo quitara del trono de Judá y que pues enfrentara al César y se convirtiera él en el emperador del mundo. ¿A qué hora va Jesús a actuar como rey y sacarlo de ahí, sacarlo de la cárcel? ¿A qué hora le va a dar un lugar de honor en su reino? Tal como lo pregunta ahí Juan el Bautista, ¿no? ¿Si eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús da una respuesta que, aunque para nosotros tal vez parezca rara, para ellos pues sí era un poco más clara. Jesús le está diciendo a Juan, por medio de sus discípulos, cuál es el enfoque de su misión. Le dice, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y lo que ven. El pecado y sus consecuencias estaban siendo destruidas poco a poco. Jesús no estaba predicando una salvación a futuro, estaba salvando a la gente de todas aquellas cosas que pues, los oprimían debido al pecado que se introdujo en Génesis 3. Y noten cómo Jesús no se molesta porque Juan lo cuestione. Enfatizo esto porque en ocasiones, como Juan, estaremos desanimados, estaremos desamparados, deprimidos. Y puede que nuestra primera reacción sea cuestionar a Dios. Pero Dios no se molesta de que preguntemos. Hacer preguntas nos lleva a buscar respuestas, a buscarlo a Él, tal como en este caso lo hizo Juan el Bautista. Y eso obviamente pues, no es un problema para Dios. Incluso Jesús lo elogia, les dice a ellos que salieron a ver, a uno que es más que un profeta, les dice. De entre los mensajeros de Dios, Juan estaba entre los más grandes. Pero Jesús dice que incluso la persona más insignificante que acepte el reino de Dios y que vive conforme a ese reino, pues sería más grande que Juan. ¿Por qué? Juan estaba predicando la venida del reino. Los que siguieran a Jesús ya estarían viviendo dentro del tiempo del cumplimiento de ese reino. En otras palabras, cuando Juan preguntó en el versículo 3, ¿eres tú el que había de venir? Jesús le responde en el versículo 14, no, el Elías que había de venir eres tú. Yo soy el que viene después de Elías. Juan anunció la venida de Jesús y junto con él la venida del reino de Dios. Y aquellos que viven en el tiempo de Jesús, pues ya están viviendo un adelanto de la plenitud del reino de Dios. Pero ¿por qué Jesús contesta de esta forma? Y no, pues digamos, de una forma más directa. Recordemos que Herodes creía ser el rey de los judíos. ¿Quién pensaba Juan que era Jesús? Pues el Mesías, el rey de los judíos, el verdadero rey de los judíos. ¿Qué hubiera pasado entonces si Herodes hubiera escuchado que había un rey rival? Pues tal vez lo hubiera metido en la cárcel como a Juan el Bautista o tal vez lo hubiera matado en ese momento. Por eso Jesús se rehúsa a contestar en público, sí, yo soy el Mesías. No necesitaba contestar de esa forma porque ya estaba haciendo cosas mesiánicas como las sanaciones. Ya estaba enseñando con su propia autoridad, como vimos al final ahí del Sermón del Monte. Ya había escogido a sus 12 apóstoles que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Ya los había mandado a predicar, simbolizando la restauración de Israel. Y su misión pues, de ellos, de anunciar el reino a otros. Pero no lo iba a ir a gritar a viva voz, o su ministerio pues se hubiera visto recortado. De por sí duró poco, hubiera durado todavía menos. Y el contestarles así, no está contestando acerca de quién es Juan, aunque parezca que así es. Tal como les hace pues un poco difícil el pensar quién es Juan el Bautista en realidad, con toda esta idea de Elías, también se las pone difícil para entender pues quién es Jesús mismo. Si la gente entiende quién es Juan, van a entender quién es Jesús, pero no es fácil entenderlo porque Jesús se las está poniendo un poquito complicadas. Y esto es incluso cierto para nosotros hoy en día. Si como cristianos vamos diciéndole a la gente que somos del pueblo de Dios,
que somos embajadores de Cristo, que lo representamos a Él, pues tal vez no se impresionen, tal vez incluso nos tiren de locos. Nos vamos a topar con cierta oposición. Es mejor que expliquemos quiénes somos de una forma en que la gente misma lo piense, que nuestras acciones, así como las acciones de Jesús, lleven a los demás a determinar nuestra identidad. Una cosa es decir ser cristiano, otra muy diferente que lo vean. Predica con el ejemplo, que la gente sola caiga en la cuenta de que eres cristiano. Y aún, pues a pesar de todo lo que Jesús ha estado haciendo, los milagros y demás, la gente no se arrepiente. En ocasiones Carla me ha preguntado que, pues por qué Dios no hace milagros como en ese entonces, ¿no? Para que la gente crea. Si hiciera cierta acción, pues tal vez la gente creería. Y aquí pues vemos que ya lo hizo. Y aún así la gente no se convence. La obstinación, la necedad ciega. Y es por eso que Jesús los regaña aquí a estas ciudades. Han sido el pueblo a quien Dios más se ha presentado. E incluso en ese momento está presente salvándolos de la opresión, de las consecuencias del pecado en sus vidas. ¿Y qué hace esta gente? No creen, no se arrepienten. La visión que el pueblo tenía acerca del reino, pues era una revolución. Ellos pensaban en espadas, en estrategia, en lanzas, en que algunos pues tal vez iban a sacrificar por su país, en que algunos pues iban a ser asesinados en el proceso, pero que al final pues bueno, Israel ganaría. La visión de ellos era usar violencia para acabar con violencia. Ellos no quieren poner la otra mejilla, no quieren caminar el kilómetro extra, no quieren amar al enemigo, ellos lo que quieren hacer es apuñalar al enemigo. Esa es la visión del reino que ellos tienen. Y Jesús sabía a qué llevaría eso. Atacar a Roma sería suicidio. De hecho, unos años después lo intentaron y fue suicidio. Roma ganó. Dice el teólogo Tom Wright que para Jesús pues era mejor estar en Sodoma y Gomorra con fuego y azufre lloviéndoles del cielo que peleando las batallas de Dios con las armas del diablo. Precisamente por eso Jesús los invita a un camino mejor, pero muchos se rehúsan. Y específicamente aquí esto incluye pues líderes religiosos. Muchos de ellos no querían escuchar su mensaje, no querían el reto que Jesús les estaba presentando y por lo tanto pues se le oponían a él o hacían excusas para no seguirlo. Tal como hoy día, la oposición se acumulaba, pero esto no frenaba a Jesús, al contrario, le daba una pues digamos nueva entrada en donde los sabios e inteligentes no querían nada que ver con el mensaje de Jesús. Los demás, los pecadores, los recaudadores de impuestos, la gente ordinaria sí quería saber más acerca de Dios y por lo tanto pues lo seguían. Para los sabiondos, digamos, la enseñanza de Jesús no encajaba con sus propias teorías. Como dice el autor Alan Hirsch, es más fácil educar a un hacedor que activar a un pensador. Cuando Jesús habla de yugo, se refiere a enseñanza. Los fariseos habían convencido a la gente de ir cargando el yugo de la ley, una carga pues pesada en donde si rompías una ley, rompías toda la ley. Jesús ofrece un yugo diferente, uno que se trata de ser misericordioso, uno que se trata de amor, uno que es más fácil de cargar. Jesús anima a otros a abandonar ese yugo pesado y cargar el yugo de Dios, de abandonar las tradiciones religiosas que hacían de la ley de Dios algo más pesado de lo que realmente era, y pues en realidad mejor seguir o ver la ley de Dios por lo que es, amor al prójimo, y esto incluye pues obviamente amigos y enemigos. Tal como los israelitas, a veces pues esperamos que Dios se vengue, ¿no?, de nuestros opresores y creemos que eso es justicia, pero si entendemos que todos los humanos vivimos bajo el engaño de la serpiente, que participamos en ese engaño, entonces no somos el opresor, sino el oprimido. Si Dios fuera, pues digamos, a vengarse de todos los enemigos de todos, pues ¿quién de nosotros quedaría vivo? Siempre hay alguien a quien nosotros hemos ofendido. Para alguien somos enemigos nosotros. Pero no, el trabajo de Jesús es el de restaurar. Desplaza el engaño de la serpiente a través de la verdad que es Él. Ahora tenemos la opción de seguir participando de ese engaño o ser partícipes de la verdad.
misericordia está al corazón de la misión de Jesús y por lo tanto debe estar al corazón de la misión de la iglesia también. ¿Qué excusas da la gente para evitar el reino de Dios? ¿Cuál será el resultado de evitar el reino de Dios? El reto para nosotros, obviamente, es pues, cómo podemos vivir nosotros y enseñar a otros el reino de Dios en un mundo que no quiere saber de él. ¿Cómo podemos nosotros extender la invitación de Jesús de abandonar nuestras tradiciones destructivas y seguir su yugo de amor a Dios y a los demás? Pues cada quien tenemos diferentes circunstancias en las que vivimos, diferentes calles en las que vivimos, colonias, ciudades, tal vez incluso países, ¿no? Y pues cada quien tiene que ser creativo en cómo responder estas preguntas. Ese es el reto que tenemos. Cómo compartirle a otros del reino que no quieren saber de ese reino, cómo extender esa invitación de un yugo más fácil que es amar a los demás. Amigos, enemigos y demás. Que Dios los bendiga.